Dios les bendiga, mis amados, este día maravilloso que tenemos el grato honor, hermano, presentarnos delante primeramente, querido hermano de Dios, y después hacia ustedes, hermano, a través de este dispositivo, hermano. Este día, querido hermano, vamos a compartirle una enseñanza, hermano, que titulada, hermano, ¿cómo orar? Y la palabra de Dios, hermano, está en el libro de San Mateo, capítulo 6, hermano, del versículo del 9 al 15. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano. Dice: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No nos metas en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará las vuestras. Pero si no perdonás a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo orar, hermano? Ese es el tema, esa es la enseñanza, hermano. Y Jesús, querido hermano, le da una enseñanza maravillosa a los discípulos. Recuerde, querido hermano, que los discípulos, cuando tienen el llamado del Señor, unos eran pescadores, hermano, otros eran recaudadores de impuestos, hermano, pero todos, hermano, eran hombres comunes, hermano, como usted y como yo. Entonces, querido hermano, todo judío, hermano, todo hebreo, por decirlo de esta manera, hermano, conocían las leyes, hermano, del Torá, conocían las leyes de Moisés, hermano. Pero como todo hombre, hermano, la vida, hermano, pues continúa de una manera natural como muchos de nosotros vivimos, hermano. Entonces de repente estos hombres, hermano, aparece un hombre, hermano, y les hace un llamado. Ellos tampoco conocían a Jesús, hermano. No tenían una gran enseñanza. Parecía un hombre, hermano, como todos, haciendo un llamado. Parecía quizás un profeta, hermano, que había llegado a aquella tierra y empezó, hermano, a llamar a los discípulos, hermano. Y los discípulos, pues, fueron, hermano, preparados por el Señor, hermano. Esos 3 años y medio de preparación, hermano, pues, Jesús les enseñó, hermano, la palabra de Dios. Vieron milagros, hermano, vieron cosas sobrenaturales, hermano. Y la palabra del Señor, hermano, en el capítulo 6 nos dice, hermano, Jesús les enseña a orar a ellos. Y les dice, hermano, que no hagan como hacen los hipócritas, hermano, que oran en las sinagogas, hermano. Se ponen frente a los demás para ser vistos, hermano. Jesús, hermano, les enseña a ellos, hermano, de que primeramente hay que llegar al aposento, hermano, cerrar la puerta, hermano. Y el Padre que vela en lo secreto, dice la palabra de Dios, que nos escuchará aquello que le estamos pidiendo, hermano. También Jesús, hermano, les dice a ellos que no hay que hacer vanas repeticiones, hermano, como lo hacían los gentiles en aquel tiempo, hermano. Pensaban, hermano, que haciendo tantas vanas repeticiones, hermano, Dios iba a escuchar aquella oración, hermano. Y Jesús les enseña el modelo, cómo tenían que expresarse, hermano, al Padre. Es ahí donde nace, hermano, una oración, querido hermano, tan sencilla, hermano, pero tan profunda, hermano. Porque recuerde, querido hermano, que para entender esto, hermano, el pueblo de Israel, querido hermano, pues siempre había recibido palabra, hermano, por profetas, hermano, por sacerdotes, hermano. Siempre había sido esa palabra, hermano, pues transmitida hacia el pueblo, hermano. Y de esa manera, pues, habían venido por generaciones, hermano, ¿verdad? En las sinagogas, pues, presentaban, hermano, las leyes de la Torá, hermano.
algunos libros de los profetas que lo leían, hermano. Y de esa manera, hermano, pues era transmitida la palabra del Señor, ¿verdad? Pero los discípulos, hermanos, no conocían esa manera, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo expresarle esas palabras, hermano? Era bonito, hermano, andar con Jesús, hermano. Era maravilloso, querido hermano, conocer las enseñanzas, las parábolas, hermano. Todo lo que Él les enseñó a ellos, hermano. Pero faltaba algo principal en la vida de ellos, hermano. Y era que tenían cómo expresarse, hermano. Cómo hablar con el Señor, hermano. Y Jesús les da este modelo, querido hermano. Que hasta el día de hoy, querido hermano, es el modelo de oración, hermano, que Jesús, hermano, le enseñó a sus discípulos y también es el modelo para su iglesia, hermano. Hay que comprender algo, hermano, que hasta ese momento solo se había recibido la palabra, hermano, como te explicaba, a través de los profetas y los sacerdotes, pero no había un modelo, hermano, cómo hablar con el Padre, hermano. Y entonces vienen los discípulos, hermano, y Jesús les explica, hermano, cómo era que tenían, hermano, cómo tenían que presentarse para hablar con el Padre, hermano. Mire, y esto es poderoso, hermano. Porque el primer verso, hermano, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Denote algo en esa palabra, hermano. Padre nuestro. Algo personal, hermano. Algo íntimo. Esas eran las palabras sencillas, hermano, que Jesús les estaba enseñando a ellos, hermano. Cómo expresarse, hermano, al Padre. Venga tu reino, hágase su voluntad, así en la tierra como en los cielos. ¿Sabe qué le estaba diciendo esta expresión, hermano? El reino de Dios hágase parte de mi vida. Y esto, hermano, tiene que ver, hermano, con atraer el reino de Dios, hermano, a tu propia vida, hermano. Ahí le estás diciendo, Señor, yo, hombre terrenal, me estoy acercando a tu trono. Mire qué maravilloso, hermano. Venga tu reino y hágase su voluntad. Maravillosa es la palabra de Dios, hermano. Danos hoy el pan de cada día, hermano. Qué maravilloso, hermano, que esta oración, hermano, comienza, hermano, diciéndole al Señor, darnos hoy el pan de cada día, hermano. Tenemos, querido hermano, que vivir el día como que fuera el último, hermano. Y la misericordia de Dios, hermano, pues es ahora, querido hermano. Mire que en el pueblo de Israel, hermano, cuando el maná, hermano, aparecía en el desierto, hermano, esa porción era diaria, hermano. No se guardaba nada para el siguiente día, era para ese día, hermano. Y mire, y esta oración dice, Padre nuestro, el pan de hoy, darnos. La porción de hoy, hermano. Qué maravilloso, hermano. Perdona nuestras deudas, hermano. Qué enseñanza maravillosa, hermano. Perdona nuestras deudas. Así también como nosotros perdonamos, hermano, nuestros deudores. Hermano, esta palabra, hermano, pues nos confronta, hermano, que primeramente tenemos que perdonar, hermano, a nuestros deudores, para que así nos perdonen también a nosotros. Es importante, hermano, en la oración hacia el Señor, hermano, el pedir perdón, hermano, si hemos ofendido, hermano, a un amigo, a quien sea, querido hermano. Primeramente hay que perdonar, hermano, para que esa oración, querido hermano, llegue a nuestro Dios, hermano. Porque no podemos presentarnos, hermano, a orar y con el corazón, hermano, quizás enfadado, hermano, con un hermano. Quizás, hermano, a nuestro hermano le hemos ofendido, hermano. Y no los podemos presentar de esa manera, oración hacia el Señor, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. No nos metas en tentación y líbranos
del mal. No nos metas en tentación. Mire qué maravilloso, hermano. Una oración de súplica, hermano. Una oración, hermano, de decirle al Señor, hermano, no nos metas en tentación y permítenos, Señor, que el mal no llegue a nuestra vida, hermano. Pero cuando leemos estas palabras, hermano, estos versos, hermano, del versículo del 9 en adelante, nos damos cuenta de algo, hermano. Primeramente, hermano, que las vanas repeticiones, hermano, son desechadas primeramente, hermano. Porque no nos vamos a presentar, hermano, delante de Dios, hermano. Primeramente, hermano, teniendo un corazón, hermano, constricto y humillado delante de Dios, hermano. Segundo, querido hermano, es abrirle, hermano, tus puertas al reino de los cielos, hermano. El reino de los cielos no se puede acercar a nuestra vida, hermano, si nuestro corazón no se abre. Segundo, hermano, el lugar íntimo, el lugar secreto, hermano. No es necesidad, hermano, hacer grandes alborotos, hermano, delante de las personas, hermano. Como hacían en aquel tiempo, hermano, los fariseos, hermano. Hacían grandes oraciones, hermano. Se ponían en las sinagogas, en las esquinas, hermano, para que la gente les mirara, hermano. Y Jesús dice, ya no tendrán recompensa de mi Padre. ¿Por qué? Porque ya se hicieron públicos delante de los hombres, hermano. Tú entras al aposento santo, hermano, primeramente con un corazón constricto y humillado, hermano. Con un corazón, hermano, pidiéndole perdón a tu hermano. Bendito sea el nombre de Dios. No podemos entrar, hermano. No podemos entrar mal delante de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es santo, hermano. ¿Cómo vamos a traer el reino de Dios a nuestra vida, hermano? A través de Jesucristo, hermano. Como le decía, era fácil caminar con Jesús, hermano. Era fácil oír las enseñanzas de Jesús, hermano. Era fácil escuchar que Él era el Hijo de Dios, hermano. Pero los discípulos no sabían, hermano, cómo hablar con el Padre, hermano. Como le explicaba, todo había sido escuchado, hermano, a través de terceras personas, hermano, que ministraban la palabra de Dios, hermano. Ahora mismo, querido hermano, tú solo tienes que abrirle la puerta a tu corazón a Jesús, hermano. Mira de que la palabra dice que Él es el camino, hermano, hacia el Padre. Es por eso, hermano, de que le dio a sus discípulos esta enseñanza, este modelo para hablar con el Padre. Ya no era necesario esperar una palabra, hermano, de un sacerdote o esperar la palabra de un profeta, hermano, porque ahora lo podemos hacer a través de Cristo, querido hermano, a través del que se constituyó sacerdote, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, hermano. Sin ni un presente y sin ni un pasado, hermano. Porque recuerde, mi querido hermano, que Dios es espíritu, querido hermano. Dios es omnisciente. Está en todo lugar, hermano. Así que la palabra del Señor, hermano, este día nos está hablando, hermano, a nuestro corazón. Cierra el aposento, hermano. Habla con el Padre, querido hermano. Atrae el reino de Dios a tu vida, querido hermano. Pero primeramente, querido hermano, la palabra de Dios también nos está diciendo, hermano, que hay que estar, hermano, en paz con los demás, hermano. Hay que perdonar a nuestros enemigos, hermano. Hay que perdonar a aquellos, hermano, que tenemos que perdonar, hermano. De otra manera, querido hermano, esas oraciones no pueden ser escuchadas, hermano. Porque si no, Jesús no hubiese dado el modelo, hermano, para hablar al Padre, hermano. Segundo, querido hermano, no hay que hacer, hermano, tanta vana palabrería, hermano. No es necesario, hermano.
La palabra de Dios dice, hermano, primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vienen por añadidura, hermano. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra, hermano? Que hay que buscar las cosas del reino de Dios primeramente, hermano. Las demás cosas vienen en el propósito de Dios, hermano. El mismo Jesús se los dijo a ellos, hermano. Antes que pidas las cosas, el Padre ya las conoce. Primeramente hay que venir, hermano, con acción de alabanza delante de Dios, hermano. Con acción, hermano, de exaltar el nombre de Dios Padre nuestro, que estás en los cielos, hermano, haciendo referencia a quién es Él, hermano. Su trono, hermano, un trono tan grande, hermano, haciendo referencia a ese trono, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Soberanía, hermano. Soberanía. La voluntad tuya tiene que ser la voluntad mía. Lo que tú quieres para mi vida, a eso tengo, Señor, que poner mi confianza. Porque eres un Dios soberano. Y hasta el día de hoy, querido amigo, querido hermano, esa palabra sigue vigente para usted, hermano. A través de Cristo, hermano, tenemos llegada con el Padre. Ahora no hay necesidad, hermano, que se nos hable tanta palabra, porque la palabra está revelada en su palabra, hermano. Leamos la palabra de Dios, hermano. Pero sobre todo, querido hermano, dejemos que Cristo reine en nuestro corazón, querido hermano. Y las demás cosas, hermano, van a ser añadidas a tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, que el Señor bendiga tu vida, querido hermano.